Está prendido. Creo que sí, sí. Pronto. Muy bien. Bueno, buenas tardes. También saludamos a los que están conectados y agradecer especialmente esta instancia de que nos puedan acompañar. Es el primer encuentro que realizamos como Core Talks, como conversatorios del Centro Core. Para los que no me conocen, algunos sí porque son estudiantes y me conocen, soy Miguel Pastorino, director del Centro Core. Esta primera instancia, porque si bien el Core es una unidad académica que gestiona cursos de humanidades transversales a todas las carreras, vamos a empezar a generar instancias de estas, de temas que se dan en nuestros cursos, pero que exceden los cursos. Tenemos también la posibilidad de interactuar con estudiantes, pero también con invitados que pueden venir de fuera de la universidad a compartir estas instancias. Y bueno, y es la alegría de haber comenzado con este proyecto que además como idea empezó a concretarse porque se inspiró hasta ahí con el nombre el vicerrector Gustavo Monzón, que fue quien un poco inspiró esta idea, y la hemos conversado también con Javier como director del Departamento de Humanidades para que las humanidades empiecen a atravesar la universidad más allá del aula, ¿no? Así que esto es un poquito la idea de este encuentro. En este primer encuentro, como ya vieron en el aviso, el tema está vinculado a tecnología y humanidad, y para eso hoy nos acompañan Leandro Folgar. Él es el actual presidente de Ceibal, se desempeña como profesor en esta universidad, es licenciado en educación por la Universidad Católica del Uruguay y posee un máster en tecnología, innovación y educación de la Universidad de Harvard. Como investigador se especializa en ambientes educativos del siglo XXI y pedagogías activas, áreas en las que ha desarrollado diversos programas de formación tanto en Uruguay como en el exterior. Su trayectoria combina la experiencia académica con la gestión educativa, destacándose por su enfoque en la innovación y la tecnología aplicada a la educación. Aunque es de la casa, bienvenido, Leandro. Muchas gracias por la invitación. Hasta aplausos y todo, una cosa. Aplausos y todo. Te tenés hinchada. Sin haber hablado. Bueno, y Javier Massa también, en la casa, director del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay, donde también se desempeña como profesor de los cursos CORE, Tecnología y Condición Humana, que como verán ha inspirado un poco de este encuentro, y Libertad de Expresión Conectada. Licenciado en Filosofía y Magíster en Comunicación y Cultura por la UCU. Javier Massa continúa su desarrollo académico actualmente como becario de la Fundación Carolina, cursando su doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid, donde investiga la intersección entre la tecnología y la búsqueda del sentido de la vida. Ya le vamos a pedir también que dé el curso Vías en Busca del Sentido conectado con la tecnología. Su trayectoria académica refleja un profundo interés por las humanidades y su relación con la tecnología. Bueno, y gracias Javier porque con todo, entre doctorado y todas las actividades que tiene, poder hacer agenda para estar hoy. Gracias. Bueno, quisiera arrancar directamente con una pregunta para que la idea es que ustedes puedan conversar. Yo solo voy a tirar algunas preguntitas y al final que podamos también ustedes interactuar con ellos, cosas que nos disparen la conversación, preguntas que nos generen. Eh, hay una tensión en miradas que hay hoy sobre la tecnología, ¿no? Hay más apocalípticos, que la tecnología nos está deshumanizando y vamos ¿no? a la debacle humana. Otros que en una especie de superoptimismo, todo lo que sea innovación es bueno por sí mismo. Y hay una tensión, ¿no? Pero un tema que sé que a Javi le gusta y que podría hablar horas, pero que puede estar bueno como de repente comenzar por ahí. Tal vez necesitemos un poco de perspectiva de los dos, de cómo es esta idea de la evolución, ¿no? Entre tecnología y humanidad. Estamos evolucionando, vamos involucionando, cómo se ha dado, y que nos cuenten un poquito como para ponernos en marco y después capaz que vamos a temas más concretos, ¿no? ¿Qué les parece? Dale con fe. ¿Yo? Sí. A ver. Sos peleador, porque yo te iba a dejar hablar a vos así yo iba pensando, pero pues, arranco yo. No, a mí lo primero que me gusta hacer cuando encaro esta pregunta o preguntas en esta línea es como tratar de romper el binomio tecnología-humanidad y explicar de que existen pocas evidencias de que eso sea un binomio y no sea como una unidad integral. Y cuando hablamos de evolución, hablamos de una especie de evolución tecnoorgánica y no una evolución biológica
que va separada de los avances técnicos, ¿no? Esto sucede en varias disciplinas, o sea, no solamente es desde la filosofía que podemos decir esto, hay autores que ya claramente lo dicen cuando arranca la filosofía de la tecnología a principios del siglo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, como Ernst Kapp en Alemania y Estados Unidos. También Ortega y Gasset lo dice en La meditación de la técnica, esto de que hay si se quiere, como una especie de consubstanciación, ¿no? entre seres humanos y tecnología. Bernard Stiegler también habla de que somos seres prostéticos, de que vivimos gracias a que cargamos con nuestras prótesis técnicas, ¿no? O sea, desde la ropa, los lentes, hasta otra cantidad de cosas que podríamos mencionar ahí. Pero también existe una mirada bastante definida en esto, en autores, por ejemplo, científicos, el neodarwinismo, ¿no? Timothy Taylor y otros autores que dicen, bueno, eh, una de las cosas que Darwin no vio, en esto que hacen los neodarwinistas de decir, otra cosa que Darwin no vio fue esto, bueno, Timothy Taylor dice, bueno, otra cosa que Darwin no vio fue que la evolución humana, a diferencia de la evolución del resto de las especies, es una evolución que se da en un diálogo permanente y una integración de ese vínculo con la tecnología. ¿Y por qué si estoy diciendo que se da en un diálogo, digo que no hay binomio? Pareciera ser contradictorio, porque acá lo que hay que empezar a poner sobre la mesa es como algo que yo lo podríamos llamar como una especie de efecto bola de nieve, ¿no? O sea, una vez que nosotros evolucionamos en base a una serie de elementos técnicos, esos elementos técnicos se empiezan a convertir ya casi que en parte de nuestra naturaleza y los empezamos como a integrar y te diría casi que a considerar como parte del paisaje y no como elementos técnicos o incluso, y pongo un caso que a mí particularmente me cuesta un montón, me cuesta un montón no, pero en mi curso de tecnología y condición humana estoy un rato tratando de explicarlo y como para que entremos todos en caja de esto. Digo, hoy a mucha gente le cuesta entender de que la escritura es tecnología. No, pero ¿cómo que la escritura es tecnología? Sí, sí, la escritura es tecnología. El ser humano no nace escribiendo y la escritura no forma parte de ningún espacio de un segmento de algo que venga dado por naturaleza. Lo inventamos los seres humanos. Claro, es tan consustancial la escritura hoy a nuestro desarrollo cognitivo que pensarla como algo artificial, como algo no humano, es casi que contra la naturaleza. Pero sin embargo, no hay nada de natural en la escritura y hay mucho de artificial. Y la muestra está no solamente en lo evolutivo, sino que está en, vayan y miren distintos sistemas de escritura a lo largo del mundo y se van a dar cuenta que no existe un solo desarrollo de un sistema escrito, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es donde esto empieza. Ortega tenía una manera de decir esto que me gusta mucho, que es los seres humanos construimos siempre mundo sobre mundo. Y ese mundo es el que nos va haciendo humanos, ¿no? Sí, yo mientras hablaba Javier, concuerdo con muchos de estos desafíos en cuanto a cómo tratamos de separar la tecnología del humano, pero la tecnología existe porque existe el humano, en definitiva. Y la tecnología es una creación humana. Y el ser humano crea y recrea y se adapta y adapta el mundo utilizando al propio mundo, ¿no? Entonces, en definitiva, eso es la tecnología. Cómo se da esa evolución eh, es muy multidimensional, porque se da en muchas áreas. Em, de la misma manera que Javier mencionaba algunos ejemplos, nosotros podemos pensar en la evolución de la tecnología, de nuevo, el calzado, ¿no? Eh, el calzado nos ha permitido trasladarnos más distancias, o sea, viajar más distancia para poder hacer un montón de cosas, para poder buscar comida, para buscar un montón de cuestiones. Pero también se ha marcado como algo que ha debilitado nuestra pisada y nuestros pies y un montón de cuestiones que eran supuestamente una fortaleza humana, ¿no? Eh,
es una creación humana para adaptar el medio, para adaptar al propio humano, que evoluciona de una manera que no controlamos. ¿Por qué? Porque la ingenuidad o la creatividad de la creación humana va más allá del límite de lo que nos podemos imaginar con una solución concreta en particular. En definitiva, creo que va en este inicio de la pregunta, la capacidad de imaginar nuevos escenarios que tiene el ser humano y que es, dentro de muchos argumentos, una de las condiciones que nos hace seres humanos, es inseparable de la tecnología, de la capacidad de crear medios, mecanismos, soluciones que adapten al medio, a nuestro proyecto de vida, a lo que queremos ser y lo que queremos hacer. Entonces, es medio, es un ejercicio, si se quiere, teórico, separar la tecnología del ser humano y la evolución de la tecnología de la evolución del ser humano. Exacto, sí, porque hay que sumarle a esto, porque claro, termina siendo casi que exclusivamente un ejercicio teórico, porque en los hechos es como dificilísimo, ¿no? O sea, es como, no se puede. Bueno, esa distinción, ¿no? Entre natural a artificial, ¿no? Alguien podría decir hoy, Javi, sí, escribir a mano es lo natural frente a lo artificial, ¿no? O sea, empiezan como esas ideas. Pero, Que son o sea, escribir es artificial claro. en todo sentido, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, en el ámbito educativo, por ejemplo, Leandro, ¿no? O sea, un tema en el que has estado mucho. Hay una gran discusión, yo he visto hasta noticias actuales como, bueno, quitemos la tecnología de las aulas. Eso es una cosa, ¿no? Que está muy fuerte, hay movimientos a nivel internacional, padres, educadores, como, bueno, como están todo el día con la tecnología, mejor que tengan un espacio para desarrollar habilidades que si no, Bilinkis usa el término sedentarismo cognitivo, ¿no? Vamos a ir a una atrofia, así como ahora los pies ya no aguantamos un abrojo, capaz. Bueno, podríamos preocuparnos de esto. ¿Cómo ves este debate, digamos, en términos, ¿no? Que es súper complejo, ¿no? Pero como que nos hemos apurado mucho a integrar la tecnología en el aula, lo hacemos de modo equilibrado. ¿Cómo lo podemos equilibrar? ¿Hay que equilibrar o hay que dar rienda suelta? ¿Cómo lo ves? Son tensiones viejas a ritmos nuevos. Si quisiéramos sacar la tecnología del aula, tendríamos que sacar el aula. Tendríamos que, o sea, no tendríamos pizarrones, no tendríamos pupitres, no podríamos pensar en ni siquiera la estructura pedagógica. La estructura pedagógica es una tecnología en sí misma, ¿no? La escritura es una tecnología en sí misma. Lo que creo que hay ahora, y es un miedo en torno a lo desconocido, una tecnología que no controlamos, tiene que ver con quitar las tecnologías digitales del aula. Muchas veces se hace, además, o peligra este borde difuso entre tecnologías y pantallas, que es otra conversación aparte. eh, y esto de la tecnología como muleta cognitiva. Creo que es como el miedo que está detrás de todo, ¿no? El terror de, bueno, si yo tercerizo esta habilidad en una máquina, entonces la pierdo, no la tengo más. ¿Ah? No tenemos mucha evidencia que nos muestre que como seres humanos perdemos esa capacidad por completo. Es más, de lo que sabemos en la actualidad de cómo funciona nuestro cerebro es muy neuroplástico, digamos, ¿no? Es muy plástico y se adapta a nuevas maneras de hacer. La capacidad está ahí, simplemente lo que hay son nuevas rutas, nuevas estructuras que se van creando o se van modificando. Entonces, creo que la discusión de las tecnologías en la educación nos van a quitar ciertas capacidades es una tensión que hay que atender, pero que no es distinta de la que sucedió cuando llegó la calculadora y los profesores de matemáticas se volvieron muy buenos en decir, bueno, esta parte la vamos a hacer sin calculadora o este trabajo lo vamos a hacer sin calculadora porque todavía entiendo que la función ejecutiva del cerebro asociada a este proceso, a esta operación, es fundamental para el desarrollo de estos estudiantes. Entonces, la conversación sobre la educación viene mucho más atrás. Es decir, bueno,
la educación como tecnología, que es una tecnología que crearon las sociedades para poder seguir existiendo, ¿no? Y para poder transmitirle a las futuras generaciones, primero, cuál es el core de conocimiento, valga la redundancia, dada la charla, cuál es el core de conocimiento que queremos, que es importante que nuestras futuras generaciones tengan, esa es una parte, pero otra parte fundamental es la existencia de la nación. O sea, un país existe porque existe la educación, porque existe en ese ámbito educativo la explicación de nosotros creemos en esto, nosotros somos este tipo de personas, así resolvemos nuestros conflictos, así entendemos el mundo, y por eso es importante Uruguay, o que Uruguay exista, ¿no? Entonces, lo siguiente que hace la educación es definir cuáles son las habilidades que nuestras futuras generaciones deben salir, con las que deben salir para poder vivir un proyecto de vida feliz y además contribuir a la sociedad. Entonces, ahí es donde empieza la conversación más de fondo en esto. Es decir, bueno, ¿cuáles son aquellas habilidades, aquellas cuestiones de la función ejecutiva superior del cerebro que nuestras futuras generaciones deben desarrollar? ¿Cuáles de esas funciones, cuáles de esas habilidades son potencialmente heridas por la tecnología, por el uso de tecnologías digitales y cuáles no? ¿Y cuáles pueden ser aumentadas? Yo creo que la conversación viene mucho más por ahí. Y acabo de volver de Finlandia y Estonia, donde en los muebles adentro de las clases hay un cartelito que dice celulares prohibidos, ¿no? O sea, es una tensión que tienen en muchísimos lugares. Ahora, un cartel de celular prohibido no quiere decir la tecnología no tiene lugar en el aula. Quiere decir, ese dispositivo en los ámbitos de enseñanza-aprendizaje, en el momento de interacción entre el docente y el estudiante, no es bienvenido. Y es totalmente distinto a hablar de la tecnología en la educación o las tecnologías en la educación. Ahí sí a todo, ¿no? Antes de esta charla comentamos esto con Leandro de que iba a ser difícil que esto se transformara en un debate, pero porque venimos con mucho tiempo de coincidencias. Pero, a ver, quizás un lugar, Leandro decía, ¿no? No hay evidencia sobre este tipo de cuestiones claras, donde de lo que sí tenemos evidencia es del proceso evolutivo en el cual estos mismos debates se han dado N veces frente a la aparición de una tecnología, ¿no? Y a mí el que más me gusta es el más viejo, y para cumplir con el acuerdo sindical que nos obliga a citar a los griegos cada vez que hablamos los filósofos, voy a hablar de Sócrates, ¿no? De que Sócrates, cuando aparece la escritura, tal como lo levanta Platón en el Fedro, está escandalizado por la hecatombe que va a causar la escritura en los procesos educativos de los griegos, donde dice literalmente Sócrates que la escritura va a destruir la memoria. En la línea de lo que decía Leandro, no destruyó la memoria la escritura. Sin embargo, el tipo de desarrollo de habilidad que los griegos tenían de la memoria sí desapareció, pero no desapareció porque lo hizo desaparecer la escritura, desapareció porque la escritura como tecnología se insertó en la sociedad, y ese uso de la memoria, o sea, esa capacidad de memoria que tenía Homero de arrancar la Ilíada por canta odiosa la cólera del Peli de Aquiles y terminarla al final, ¿tá? O sea, se convirtió en irrelevante en términos culturales. O sea, hoy la persona que recita entera la Ilíada es a lo sumo pintoresca. O sea, pero ya está. O sea, mirá qué pintoresco el señor que se aprendió, la señora que se aprendió la Ilíada de memoria, pero no es Homero, que era un héroe de la cultura, ¿no? ¿Quién es hoy un héroe de la cultura? Bueno, están en otros lados. O sea, son personas que han aprendido a dominar otros dispositivos técnicos. Un héroe de la cultura siglo XX es Gabriel García Márquez o Francis Ford Coppola, ¿no? O sea, son
Son personas que han logrado otros desarrollos de la cultura con otros dispositivos técnicos. Ese nivel de memoria sería apreciado si vas a contar cartas al casino, por ejemplo. Otro tipo de habilidad, ¿no? Otro O tipo sea, de habilidad. Y ahí ahora que Javier tocaste esto de la cultura, ¿no? Hay todo un tema en el que vos estás también, ¿no? Has estado mucho tiempo en tema de guiones, teatro. Hoy el mundo de la cultura, de la creatividad, ¿no? O sea, hay una discusión aquí sobre una cosa son las capacidades que podemos renunciar, como una memoria como tenían los griegos o los hebreos, ¿no? Y decir, bueno, renunciamos a esto porque tenemos un dispositivo y desarrollamos otras capacidades, pero ahí creo que hay una preocupación también por, bueno, ¿y qué queda de lo humano cuando solíamos pensar que las máquinas venían a reemplazar lo que podíamos automatizar, ¿no? Pero aquello que era como lo creativo, la originalidad, lo propio, hoy algunos están asustados, ¿no? Con esta Sí. cuestión. Yo ahí creo que tocaste, para mí, la fibra más importante de este momento particular. Y es que solo visualizamos, y en particular, por ejemplo, con la inteligencia artificial, solo visualizamos la llegada de esta tecnología disruptiva en formato de automatización, porque es el formato que más hemos desarrollado por un montón de razones y porque en definitiva maximiza los niveles de producción, mejora la economía en algunos aspectos, reduce la carga de trabajo duro, si se quiere, o de trabajo físico o de trabajo repetitivo. Y por eso ha habido como un énfasis grande en eso. Y sin duda creo que es algo que tenemos que, o que vamos a tener que ir revisando. Es hacia dónde están los incentivos del desarrollo de las tecnologías, ¿no? Ahí hay un nudo y una dificultad que tiene que ver con que, bueno, las tareas que vamos automatizando no necesariamente son aquellas tareas más en coincidencia con el humanismo que hemos decidido vivir, digamos, o que las sociedades dicen, en general las sociedades occidentales, que quieren para su cotidianeidad, ¿no? No necesariamente están orientadas hacia ese lugar. Sin embargo, eh, la posibilidad de crear tecnología está ahí de todas maneras. Lo que tenemos que ir encontrando es cuáles son los incentivos, dónde están los incentivos para el desarrollo de esas tecnologías y dónde están los incentivos para la aplicación de esas tecnologías de manera masiva, ¿no? Yo creo que ahí es donde hay parte de la cuestión en cuanto a el temor de la automatización. Para la automatización hay muchísimos recursos y hay muchísimos lugares donde ese es el track, ¿no? Porque, bueno, hay un retorno concreto en la inversión que se hace en el tiempo, en el conocimiento, en el trabajo. Bueno, ¿cuáles van a ser los retornos en la inversión del desarrollo de tecnologías para el propósito, para la empatía, para el desarrollo de nuevas modalidades artísticas o nuevas modalidades creativas? Yo creo que ahí es donde todavía tenemos una gran falta. Y creo que parte, y acá para picarla un poquito, parte de ese problema está en que las personas que han decidido estudiar humanidades y meterse en el mundo de las humanidades, lo han hecho con un miedo o excluyendo al mundo de la tecnología por temor a perder la la autenticidad, ¿no? O sea, yo tengo que hacer todo lo que no es tecnologías digitales. Y eso le ha dado un vacío y una hipertrofia a las áreas técnicas, tecnológicas, que hace que estén sobrerepresentadas en la producción de las tecnologías. De hecho, en educación nos pasa eso, estamos llenos de soluciones a problemas que nadie tiene, porque las crean ingenieros o ingenieras con un énfasis en sistemas, o con un énfasis en eficiencia y perfeccionamiento de sistemas, y no en los problemas complejos que tiene la educación. Entonces vienen y te venden la plataforma. Esta es la plataforma que necesitas, porque acá vos podés poner todas las notas y podés poner todos los números que necesitas y
No, pero la educación no tiene muy poquito que ver con notas y números. Tiene mucho más que ver con otras cosas que no están en la plataforma y que no están en tu solución. Porque tu énfasis es un énfasis eh, que no es el que más se ajusta para procesos educativos complejos. Sin embargo, las soluciones que pululan en educación y tecnología son soluciones de ese estilo. Yo, de acuerdo en esto de que faltan filósofos y faltan humanistas pensando en tecnología 100% y además No solo pensando, creándolas. creándolas, exacto, participando de los procesos porque, y esto Vos es, hablás como profeta solitario, ¿no? sí, tal cual. Ah, no, y también, pero hay una cuestión histórica. La filosofía de la tecnología en sí misma es una disciplina que se empieza a desarrollar a principios del siglo XX. O sea, la filosofía, entre todas las cosas en las que se ocupó específicamente, no se ocupó de la tecnología como un ámbito propio del desarrollo antropológico hasta principios del siglo XX, lo cual es ridículo. O sea, visto y considerando lo fundamental que es la tecnología en la convivencia con la humanidad, la respuesta a la primera pregunta que conversábamos, ¿no? Igual, te agrego algo pensando un poco en el tema de los procesos creativos, y es, eh, los procesos creativos en muchas disciplinas, en gran parte de la industria creativa estaban automatizados tiempo antes de que llegara ChatGPT o que llegara cualquier de inteligencia artificial generativa tipo LLM, ¿no? O sea, yo conozco guionistas que trabajaban y en su momento y algunos que trabajan todavía en, digamos, en el mundo de la telenovela, por ejemplo, y los guiones de telenovela en en cualquier compañía de televisión están automatizados, 100%. O sea, lo único que sucede es que quien ejecuta ese proceso es un ser humano, más bien un grupo de seres humanos, ¿tá? Pero cuando alguien arranca a escribir un guión de una serie, o un guión de sobre todo un guión de una telenovela, en los guiones de las series podemos discutir un poquito más, pero en los guiones de las películas también, pero en los guiones de la telenovela es clarísimo que tienen que pasar una serie de cosas en determinados momentos y antes del capítulo, yo conversando a veces con colegas venezolanos que en la industria de la telenovela venezolana, que fue muy importante en la década de los 80, en la década de los 90, decían, nosotros sabemos que antes del capítulo 25 el protagonista y la protagonista se tienen que dar un beso, claro. Y si hay sexo, va a antes del capítulo 50. O sea, y ese tipo de cosas, ¿no? Y de ahí a la duración de los capítulos y qué es lo que pasa en cada bloque y la duración del diálogo. O sea, y los gringos todavía en Estados Unidos lo tienen mucho más calibrado porque el mundo de la telenovela norteamericana, estamos hablando de telenovelas que duran 15, 20, 30 años, ¿no? De Brave and the Bold, ¿no? Y siguen al aire y pasan generaciones y generaciones y generaciones de actores por ahí. Digo esto porque a veces pensamos, y ahí joroba mucho el mito del genio artístico romántico, ¿no? De que el arte es como una especie funciona en empujes de inspiración que los artistas tienen y que crean genialidades. Y ahí hay otro paso que me parece como el más importante en este debate, que es decir, hay otro proceso que es muy importante, que es automatizable y que todo artista sabe que necesita automatizar, que es el proceso del aprendizaje y del dominio de las habilidades necesarias para el buen desarrollo del arte. No hay, ahí hay una frase de Rodin, que Rodin decía, el arte es 90% transpiración y 10% de inspiración. Y en el caso de Rodin, que tallaba mármol, era literal, además, ¿no? O sea, quizás hay otras artes que no transpiran tanto, pero Rodin seguro que sí. Eh, en esto de que hay un proceso que es repetitivo, que el artista tiene que darle y darle y darle y darle al mármol, repetir, 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 repetir para adquirir la habilidad. Y ese es el proceso que al final del trayecto le va a permitir pensar en dar un salto cualitativo y lo va a habilitar para dar un salto cualitativo en su arte, que solo va a ser posible habiendo hecho esa gimnasia, ¿no? Al día de hoy, y digo al día de hoy porque efectivamente en esto
las predicciones de mediano plazo son muy peligrosas. Al día de hoy vos lo que tenés es que los modelos de LLM, ¿ah? Lo que generan es réplicas del proceso repetitivo. Te generan otro soneto con la misma forma de todos los demás sonetos, te generan otra obra de teatro en 3 actos como todas las obras de teatro en 3 actos, te generan otra imagen de un paisaje de no sé qué, Perfecto. Esas instancias de repetición del arte, en muchas disciplinas artísticas, prácticamente que están relegadas o a, digamos, la venta masiva, o si querés, como la masificación de commodities, ¿tá? O al aprendizaje del artista para habilitarlo para una otra cosa. Esa instancia ahora de el artista aprendiendo, haciendo la gimnasia, pintando de vuelta el otro paisaje con no sé, la otra acuarela, con el río, el pasto y las vaquitas, no sé qué, ponerle la que quieras, ¿viste? Elegí la sala de espera del consultorio que se te antoje y imagínate ese cuadro, ¿tá? O sea, ese proceso, ¿tá? Hoy puede ser que esté automatizado. El otro, el del salto cualitativo, que en el caso del artista siempre es un salto al vacío, siempre es un salto a hacer algo distinto, nuevo, que no está hecho y que vos no sabés qué es lo que va a pasar y cómo va a funcionar. Hoy los modelos de inteligencia artificial, acá, corregime, no los dan. Llegan hasta ese otro, ¿no? Pero ese salto nuevo, o sea, digamos, es poco probable que un modelo de inteligencia artificial escriba 100 años de soledad antes de que 100 años de soledad existiera. Esa próxima novela distinta que va a cambiar la novela como género y que va a transformarse en un antes y después de la novela de 100 años de soledad, no lo va a crear un modelo de inteligencia artificial. Una cuestión, ahora que quedan unos poquitos minutos, así después abrimos a preguntas, pero tengo una cuestión ahí sobre el final, que tiene que ver con esta crítica que han hecho Eric Saden o Lasalle sobre la libertad asistida o la libertad disminuida, o cuánto podría correr riesgo para nosotros el irnos acostumbrando a, digamos, a ir perdiendo libertad en tanto en una confianza donde hay una especie de sacralización de la verdad que viene del mundo de los datos y donde, bueno, es mejor que el algoritmo que procesa mucho más información y más rápido me diga cuál es la mejor decisión. Bueno, claro, el problema ahí es en qué ámbitos, en qué tipos, y si es verdad que ustedes ven algún riesgo en el manejo de la libertad en esta cuestión, ¿no? Creo que ahí hay otro tema que está vinculado a este, de la libertad, ¿no? Como, bueno, hoy en día se tiende, ¿no? A consultarlo todo así. em, a la tentación, tal vez, también de eso que pasa, ¿no? De demonizar al mismo tiempo, ¿no? O de elogiar como, bueno, la verdad nos ha venido de acá. Y entonces caminar en el medio a veces parece un poco difícil, ¿no? En cuanto a los riesgos de la autonomía de la persona. Porque, a ver, y capaz que para cerrarlo por este lado, la cuestión de que durante mucho tiempo la tecnología nos fue cambiando, pero hoy a algunos parece como que la preocupación parece cuánto nos transformará más allá de lo que nosotros deseemos o no. O sea, no es que el propósito lo tengamos nosotros, sino que tal vez yo estoy siendo transformado, seré transformado de un modo que no habré tenido la posibilidad de ni siquiera pensarlo, ¿no? Pero capaz que me puse más apocalíptico para pelearlo. No. A ver, Dale. voy. Yo creo que un desafío que nos toca a nuestro tiempo hoy es salirnos del paradigma utilitario en la relación con la tecnología. No utilitarista, utilitario, ¿no? Salirnos de, para mí hay un paréntesis claro en el tipo de desarrollo, perdón, en el tipo de relacionamiento con la tecnología que arranca con la revolución industrial y que nosotros tendríamos que ser capaces de cerrar en el relacionamiento con las tecnologías digitales, que es la falta de conciencia sobre la naturaleza y el alcance de los objetos técnicos que estamos operando. Eso no ocurría en el mundo preindustrial, ¿no? O sea, empieza a pasar
se empieza a instalar con la revolución industrial y de ahí ha ido una escalada bastante permanente. ¿Tá? Yo creo que para con determinados objetos técnicos nosotros seguimos teniendo un determinado grado de conciencia y nos negamos a operarlo. Yo estoy, mi oficina está enfrente a DA 18 de julio y miro casi todos los días para la obra acá, para el edificio nuevo de la UCO. Perdón, 8 Ahí nada. de octubre, perdón, me confundí de avenida. Y veo las palas mecánicas todos los días, entrar y salir de la obra. Y por más de que me tienta muchísimo ir a pedirle al señor que me deje y me preste un rato la llave para sacarlas a dar una vuelta, me doy cuenta de que si yo las opero, quizás haya más desastres que acciones virtuosas atrás de mi operación de la retroexcavadora. ¿Tá? Y es medio obvio porque uno ve como el poderío y el peligro de la herramienta técnica como es bastante autoevidente. Nadie te lo tiene como que enseñar no hay que profundizar mucho para darse cuenta que operar eso sin saberlo cómo hacer es peligroso. Yo creo que tenemos que empezar a ganar cada vez más conciencia acerca de los modos de funcionamiento y de las consecuencias reales de funcionamiento de determinadas herramientas, ¿ah? Para poder operarlas de maneras en la que potencien nuestra libertad y no la disminuyan. Para mí, en ese sentido, hay una correlación clara entre el grado de conocimiento que uno tiene sobre la naturaleza, el modo de funcionamiento y las consecuencias posibles de la utilización de un determinado objeto técnico y cuánto eso a vos te genera una mayor autonomía en tu toma de decisiones. A menor conciencia sobre cómo funciona el algoritmo de Netflix, menos chances tenés vos de dejar de ver lo que el algoritmo de Netflix te va tirando y de seguir viendo lo que te aparece en el home. Mirá, esta nueva de los, no sé, hay robots, la voy a mirar. Igual que la vez pasada que miré robots, ¿no? Cuanto más sabes vos cómo funciona, más sabrás cómo operar ese algoritmo para que te tire más cerca de las cosas que vos querés hacer y no funcionar para el algoritmo, sino hacer que el algoritmo funcione Más para vos. alfabetización digital. Más alfabetización digital. Sí, a ver, lo que dice Javier es, yo lo resumo a veces en esto de, la palabra usuario en tecnologías digitales nos está quedando chica. O sea, nosotros lo usábamos, bueno, yo soy el usuario de la app, el usuario de tal plataforma, el usuario. eh, y la palabra usuario se desprendía de esto mismo, de que, bueno, yo uso una herramienta, es un uso que yo hago de algo. Con la inteligencia artificial generativa y tecnologías que son distintas en su forma de operación, la palabra usuario le queda chica, porque es como un agente, un ente externo a mí, que opera distinto a un ser humano, pero que no es una herramienta, ¿no? O sea, es algo que cuando yo, ese agente, esa entidad estadística, probabilística, generativa, sí, es matemática lo que hay del otro lado, ¿ah? Pero está armado como un agente externo. Cuando da respuestas a mis estímulos, yo genero nuevas conexiones neuronales, ¿no? Genero nuevas ideas. Bueno, eso es distinto a cualquier otra herramienta, a cualquier otra tecnología con la que yo me hubiera vinculado antes. ¿Mm? Ahí hay una diferencia, pero sin duda tiene que ver con los niveles de conciencia que vos tenés en esto. Bueno, las preguntas que nos tenemos que empezar a hacer es, ok, si entra al salón de clase una persona, un nuevo compañero o compañera, con todo el conocimiento humano disponible en Internet eh, a su disposición y con una velocidad de procesamiento altísima, ¿cómo cambian las preguntas que le hago a esa persona? ¿Cómo cambian los vínculos de poder con ese ente, con ese agente? Lo mismo en el ámbito laboral. Si yo cuento con un colega que tiene todo el conocimiento humano disponible, con una velocidad de procesamiento altísima,
qué nuevas relaciones de poder, qué nuevas relaciones, qué nuevos vínculos se generan, ¿no? Entonces, esa es la pregunta y ahí viene el componente de libertad, ¿no? Al final del día, quienes estamos creando estas tecnologías somos los seres humanos. Quienes les vamos a dar poder somos los seres humanos. Y quienes creamos ese poder somos los seres humanos. Entonces, tendremos que tener muchos eh, capas y etapas de diseño para garantizar que esas tecnologías favorezcan los niveles de libertad que queremos. Para poner un ejemplo, el fuego es algo que controlamos hace muchísimo tiempo, ¿no? Antes el fuego era algo que sucedía y que, bueno, las civilizaciones lograban transportar, lo tenían que mantener prendido durante mucho tiempo para poder transportarlo. Después aprendieron tecnologías del fuego para poder encenderlo, después tecnología del fuego para poder reproducirlo en muchas instancias, pero también con esas tecnologías del fuego, cuando pusimos el fuego en cada hogar, hubo que crear cuerpos de bomberos, hubo que crear leyes en torno a lo que significa causar un fuego destructivo, hubo que crear detectores de humo, extinguidores, un montón de infraestructura, regulaciones, equipos de personas que en definitiva garantizaron que el poder que habíamos controlado de ese fenómeno, porque es eso, el fuego no lo inventamos, lo controlamos. Con la inteligencia artificial hay una cosa media similar. Estamos controlando el poder de las matemáticas aplicadas a velocidades de procesamiento no humanas. Estamos haciendo el mismo ejercicio. Estamos tratando de controlar un poder que es bastante más grande y que es potencialmente tan potente de repente como el fuego, ¿no? Y eso nos cambia, y por eso vuelve a la primera pregunta de cómo evoluciona la tecnología y cómo evoluciona el ser humano. El ser humano y la tecnología evolucionan juntos. No son separables. De hecho, en esta discusión con el fuego, ¿qué pasaría si, o sea, se está avanzando mucho, pero la fusión nuclear está ahí, ¿no? Si tuviéramos eh, energía baratísima, casi gratis, ilimitada, a disposición de toda la humanidad. Ya hay un montón de cosas que hoy pensamos que son un límite que no lo son. Eso sí puede comprometer las libertades, puede favorecer las libertades. Va a depender de nosotros, de qué tecnologías, de qué estructuras, de qué equipos de personas, de qué formación generemos para poder aprovecharlo a favor de la humanidad. Ya lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Hice el ejemplo del fuego, pero tenemos otra conversación que podría durar 3 horas más sobre cómo controlamos eh, las armas atómicas, las armas nucleares, que de hecho no sé si lo tenemos tan controlado, ¿no? Bueno, vamos a abrir la ronda ahora, porque nos queda poquito tiempo. Acá sí cumplimos con el horario de las clases para no interrumpir. Son y 20, así que damos 25 minutos para el diálogo. Yo les paso el micrófono, levanten la mano y les acerco. Comentario, pregunta, Nicolás allá. Buenas. Mi pregunta venía bastante relacionada con esto último que decías de la evolución del ser humano y la tecnología. Se habló como bastante de, bueno, la escritura también fue tecnología y no resultó una muleta que deterioró capacidades humanas, pero ¿no piensan que quizás termina siendo una comparación, capaz no es injusta la palabra, pero que sí requiere una distinción entre tecnología y técnica, que por ahí, no sé, Heidegger decía que no es lo mismo un molino que lo que puede ser una supercomputadora, pero que quizás sí necesite, no piensan que quizás sí necesite una consideración especial tecnología como por ejemplo la inteligencia artificial, en el sentido de que, por ejemplo, el fuego es lo mismo hace 2000 años, pero la inteligencia artificial no es lo mismo que ahora, la que era en 2022, a la que era en 2017, y que la evolución es de esta tecnología en sí misma sigue una lógica y tiene una capacidad de evolución que es tan vertiginosa que la evolución humana y la organización social no es capaz de seguirle el pie. Entonces, por ejemplo, cuando mencionabas que en la educación, está como, no sé, esto de sacar la tecnología de las aulas, que en muchos casos, justo mencionabas países
escandinavos, que por ahí sí se hizo y originalmente fue, sí, metamos un montón de computadoras, un montón de pantallas, todo, y es como que asumiendo que iba a ser mejor y después es como que se retiraron porque sí se notó que hubo como una pérdidas, es una palabra muy fuerte, pero que es como una... se redujo el esfuerzo en otras capacidades que eran más interpretativas y más de la capacidad de razonamiento. No consideran que, a pesar de que tecnologías como la escritura y el fuego no generaron cambios perceptiblemente negativos en la capacidad cognitiva humana, no consideran que quizás haya que hacer una distinción entre esta tecnología que tiene efectos que, si bien pueden ser como calculables, son como más volátiles por el hecho de que no sabemos tan a ciencia cierta cómo va a funcionar la velocidad de los cambios, cuáles son los efectos, y por ejemplo en la educación, que originalmente se pensaba, no, esto va a ayudar a los niños, y de repente se percibió efectos diferentes, y quizás vas como para adelante y para atrás, y es como que algunos efectos, particularmente en la etapa de educación de los niños, quizás no son como tan fácilmente reversibles. Entonces es, a pesar de considerar como la tecnología esto de, bueno, sí, está unida a lo humano, no piensa que quizás se llegó a un nivel que excede esa como apertura nata que se podía tener en la tecnología de, bueno, sí, yo acepto todo porque esto es humano, o sea, quizás no haya que tener un poco más de cautela a la hora de introducir tecnologías, nada, estas nuevas. Sí. Muchas gracias. Ahí, La respuesta corta es sí, pero dale. sí, bien. Eh, dos partes de la respuesta. La primera tiene que ver con el problema de el problema de la mirada hacia adelante. Si es cierto que tecnología y humanidad funcionan en un ciclo, digamos, en un círculo virtuoso o vicioso, llamarle como quieras, porque yo no creo que acá solamente haya, digamos, adquisiciones virtuosas. El problema está en que es imposible saber cuáles son esas habilidades futuras que vamos a considerar virtuosas, ¿tá? Que efectivamente esta tecnología va a desarrollar. ¿Tá? Por volver sobre el caso de Sócrates, que tiene mucho que ver con la educación, ¿tá? Sócrates nunca pensó en la lógica. Nunca pensó en la lógica como la pensó Aristóteles. ¿Por qué? Porque para poder pensar en la lógica había que hacer algo que la escritura te permitía hacer, que era congelar el pensamiento. Y eso Sócrates no lo podía hacer porque para Sócrates el pensamiento venía en el flujo natural del diálogo de la lengua hablada. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? McLuhan decía esto de una manera bastante interesante para mí, que decía, siempre estamos evaluando la tecnología utilizando el espejo retrovisor. Entonces, esas habilidades que vos hoy considerás que son nocivas, o esa pérdida de habilidades que vos estás pensando que esta tecnología inserta en el sistema educativo, nunca tenés la certeza de que no van a ser las habilidades clave para tener el desarrollo cognitivo necesario dentro de 15 a 20 años. Esa es como una primera parte que dificulta esto, ¿no? Y yo soy bastante reacio, por ejemplo, ahí a muchos ejercicios de futurología en el pensamiento en torno a la tecnología, ¿no? Por ejemplo, el Homo Deus de Harari, que es como una especie de rienda suelta de futurología. Ese libro, no otros que son muy buenos de Harari, no quiere decir que estoy... Ahí está, pero bueno. Y lo otro, la otra parte de la respuesta es el tema de la aceleración. Tampoco le tengas miedo a Harari. No le tengo miedo. Ah, No, bien. no, no. Pero digo que ese libro en particular es como una especie de rienda suelta de futurología preciosa, pero bueno, tal que no Bien. tiene como. Pero en fin. A ver, lo otro que tiene que ver con respecto a la aceleración, sí es interesante como característica propia de la tecnología contemporánea. ¿Ah? Esto de que pocas tecnologías hoy tienen el tiempo del cool-off, ¿no? Necesario para poder efectivamente generar algo un poquito más permanente y salir ¿no? del hype
y ver si terminan como de aterrizar y de generar algo un poquito más virtuoso, ¿no? Fíjate que, yo qué sé, altas chances de que el hype que tuvimos hace menos de 10 años respecto a lo que hoy consideramos, podemos poner en una bolsa como las tecnologías de tipo social, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, ya hoy se están reinventando, ya hoy se están cambiando y ya hoy no son lo que eran y ya hoy pasan a ser otra cosa y no pasaron ni 20 años, ¿no? La imprenta para cambiar Europa tardó 400 años, para cambiar el mapa de Europa, ¿no? Entonces, esa aceleración que hoy tienen las tecnologías digitales, sí quizás, y esto es debatible, creo yo, conspira un poco al establecimiento de esas habilidades y de esas funciones más virtuosas que sí puede llegar a tener la interacción entre ser humano y tecnología. Entonces, si bien entiendo que ese rediseño responde a cuestiones de ciclo económico, hay también que empezar, como decía Leandro, a tener un poquito más de pienso en esto para poder equiparar un poco la balanza para ahí. Yo creo que a tu pregunta, como te decía, la respuesta corta es sí. Definitivamente hay que tener discernimiento y es parte de lo que creo que traté de decir a lo largo de la conversación. Lo que sí me parece fundamental es que eh, no hay temores a que la tecnología nos esté reemplazando. No tiene que haber temores a que sean las tecnologías las que nos estén sustrayendo habilidades. Lo que tú contabas de lo que están haciendo los países nórdicos es Finlandia. Acabo de volver, o sea, la semana pasada estuve ahí. Están con problemas porque están descendiendo en las pruebas PISA, están asustados y comportamiento humano. Susto, no sé qué hacer, hago un montón de cosas para ver qué tiene resultado. Este, y, y Suecia, por ejemplo, prohibió los celulares dentro del aula. Y es una decisión pedagógica y me parece perfecto que la tomen. Obviamente teniendo en cuenta la contextualidad. En Suecia hay 6 pantallas por persona. O sea, 6 dispositivos por persona. Obviamente puede haber algo ahí que no es acá. Lo que pasa es que también nosotros el año pasado con Ceibal presentamos el informe del Estado de la Educación Mundial, que se presentó acá, y en ese informe del Estado de la Educación Mundial hay 160 países, desde países que no tienen todas las escuelas conectadas a la electricidad, hasta países que están usando el reconocimiento facial para pasar la lista. ¿Ah? En ese espectro gigante es imposible y hasta poco inteligente decir, no, hay que prohibir tales tecnologías. No, la tecnología es mala en el aula. Eso es lo que me parece como de plano que tenemos que desterrar. No es una conversación procedente si tecnología sí, tecnología no. No es procedente desde ningún punto de vista. Ahora, sí es cierto que ciertas tecnologías, en ciertos contextos, aplicadas de cierta manera, pueden tener efectos no deseados y esos son los que tenemos que revisar. Yo me quedé con el principio cuando mencionaste esto de la palabra, de la escritura y que la acción misma de escribir era tecnología. Entonces, pensando eso, entonces todo el accionar del ser humano es tecnología. En realidad, a ver, solamente para corregir el razonamiento, porque yo soy filósofo y soy como un enfermo de esto, entonces, solamente para Dale, dale, ajustarlo un dale. poquito, que digamos, que la escritura sea tecnología y que haya una cantidad de cosas que nos, digamos, que aprendamos y que hagamos en base al dominio de esa habilidad técnica, no necesariamente circunscribiría todas las habilidades humanas bajo eso. O sea, hay una cantidad de cosas que vos haces que no dependen de tu capacidad de escribir y que no se derivan de ahí. Sin embargo, para mí hay otro debate súper interesante y es larguísimo, ¿tá? Que es el de si el lenguaje es tecnología, si la capacidad de hablar es una capacidad técnica, ¿tá? Pero- y ahí, por ejemplo, o sea, Y ahí sí. pero ampliándonos también del lenguaje hablado, el lenguaje corporal.
el lenguaje corporal podría también ser visto como una tecnología, si estamos diciendo que el lenguaje es... Bueno, a ver, mira, si querés como un punto intermedio ahí, ¿tá? Es pensar que lo que sí es técnico, ¿tá? Es el desarrollo de la capacidad simbólica, ¿tá? Básicamente que una determinada cosa pueda ocupar el lugar de otra y funcionar como moneda de cambio de esa cosa, ¿no? O sea, esto sí lo dice Harari, por ejemplo, en Sapiens, ¿no? Y es esto de que él pone un ejemplo que me resulta muy simpático y creo que además concuerdo, dice, ningún primate inteligente te cambiaría un racimo de bananas por $1.500, que son unos papeles pintados. Cualquier primate inteligente se quedaría con el racimo de bananas. ¿Tá? Bueno, los seres humanos, con el desarrollo de la capacidad simbólica, lo que hemos hecho es desarrollar una serie de dispositivos técnicos que nos han colocado como al otro lado del espectro. Cualquier Homo sapiens inteligente sí te cambiaría $1.500 por un racimo de bananas alegremente. ¿Tá? ¿A qué se debe eso? Al desarrollo de la capacidad simbólica, al desarrollo de que nosotros entendemos de que hay una serie de símbolos, en este caso puestos en el papel impreso y en la moneda, etcétera, etcétera, que además, que esa serie de símbolos tienen una correspondencia con otras cosas en el mundo. ¿Tá? Y además, a eso, y este sí es el tema en el que yo particularmente me encuentro estudiando en este momento, en base a eso hemos establecido un ecosistema de valoraciones. Ahí, valoramos y decimos, esto vale más, esto vale menos, esto lo quiero más, esto lo quiero menos. De vuelta, como decía Leandro, ponderando una cantidad de variables increíbles como el contexto, las necesidades, el tipo de cosas que tengo, etcétera, etcétera, y establecemos como esos conceptos que nos permiten decir $1.500 valen más que un racimo de bananas. ¿No? Entonces, si esa capacidad simbólica es un acto técnico, entonces sí, esto iría en las líneas de confirmar nuestra hipótesis, o la nuestra, la que estábamos conversando recién, que no la tenemos solo nosotros, de que no hay una distinción posible entre ser humano y técnica, de que todo lo que los seres humanos hemos hecho para ser humanos depende de una capacidad técnica. Que de hecho, incluso para volver sobre lo evolutivo duro, ¿tá? La capacidad de hablar o de la capacidad de simbolizar en términos, ¿no?, de lo que te estoy diciendo recién, fue lo que separó a los sapiens de los neandertal. La razón por la que los neandertal se extinguieron y los sapiens triunfaron en términos evolutivos fue porque los sapiens desarrollamos el lenguaje simbólico y los neandertal no. ¿No? O sea, vos mirás ahí el registro arqueológico y cuando los sapiens inventan el lenguaje simbólico, hay una explosión, digamos, demográfica. Pasan de ser 20, igual que los neandertales en ese momento, a ser 5.000. ¿No? Entonces, ahí hay como un dato, si querés, de esa correlación ser humano-tecnología. Y le agrega una dimensión, yo creo que una cosa interesante también es, le agrega una dimensión interesante esto, la pregunta, es decir, bueno, cuando nos preguntan qué significa ser humano, ¿no? ¿Qué diría de nosotros o qué diría esta pregunta si dijéramos que ser humano significa ser capaz de producir tecnología? ¿No? ¿Qué tan provocador es eso? Lo estoy haciendo como un ejercicio, porque cuando uno dice, bueno, la naturaleza humana, que fue la primera pregunta, en general vas con la capacidad de empatía, la creatividad, la imaginación. Hay un montón de cosas que diferentes vertientes de la filosofía han ido como encarando eh, como constitutivas de ser humano, ¿no? Pero dentro de la rama creatividad, si vas a hacer doble clic e imaginación,
por definición está tecnología. A esto que hoy llamamos seres humanos, sí. Y para encontrar algo distinto del del Homo erectus para atrás. O sea, perdón, del Homo habilis para atrás, que es Lucy, por ahí, ¿no? O sea, un primo cercano de Lucy que no manejaba herramientas. Que como decía Leandro, además tenía casi que pulgares pseudo oponibles en los pies, por ejemplo, para poder subirse a los árboles. Que hoy no necesitamos más. Tengo dos preguntas más, pero antes, porque me colgué con lo que estaban hablando. Javi mencionó a Ortega hoy. Está bueno sobre esta cuestión de Ortega, que es un ensayo cortito, la meditación sobre la técnica, donde justamente está esta cuestión de lo técnico como algo inherente al ser humano como constitutivo de su antropología. De hecho, hay algunos autores que hablan de que tenemos un dualismo intelectual entre ser y hacer, cuando lo que hacemos tiene que ver con lo que somos y somos también lo que hacemos. Entonces hay toda una corriente por ahí, como también ese dualismo, a veces artificial, jugando con la palabra entre lo natural y lo artificial, si es que lo artificio es lo que nosotros hacemos y algunos lo consideran parte del desarrollo evolutivo y otros dicen, no, podemos distinguir entre lo no humano. Por eso, es una discusión filosófica súper interesante que daría para otro, ¿no? Pero te digo que, por ejemplo, leer a Ortega, si no lo leíste, puede ser una interesante conexión con lo que Meditación de Javi, la con técnica, lo que Javi mencionaba. 150 pesos en Tristán Narváez. Sí, porque además, como le escuché decir a más de uno, los libros que tienen gran valor intelectual a veces valen 2 pesos, ¿no? Y al revés. Yo voy un poco en la línea que había preguntado Nicolás. Me quedé con esto de las incorporaciones tecnológicas a la educación, cómo siempre tienen un gran cupo, una gran resistencia y después en realidad eso se va derrumbando. Pero estaba pensando que la enorme mayoría de las incorporaciones, por no decir todas, que se han hecho de tecnología, desde la escritura hasta las calculadoras, etcétera, en la educación, no tienen un sesgo tan explícito, si se quiere, o no sustituyen una labor más intelectual, digamos. Lo que dice la calculadora, por supuesto, tiene un margen de error, pero es bastante cierto. La escritura como tal no afecta a lo que es el proceso educativo. Pero en realidad, en el avance más de la inteligencia artificial generativa, al margen de las alucinaciones, que bueno, son casos muy escandalosos, digamos, como que sustituye una cuestión más de reflexión, más de humanidades, más crítica, con sesgos permanentes. Y digamos, si bien estaba eso, nadie iba a tomar como verdad absoluta lo que decía un diario. Nadie toma incluso como verdad absoluta lo que dice una página de internet muchas veces, pero con la inteligencia artificial parece como que se enaltece y se diosa en función de los datos. Y con los sesgos permanentes, digamos, que los tienen para un lado o para el otro, ¿cómo se termina de incorporar eso en la educación? Porque lo que arroja, en definitiva, está direccionado hacia un lado o hacia el otro. Las otras tecnologías me da la sensación de que quizás lo tenían, pero no de forma tan explícita. Y acá termina sustituyendo una labor, porque, y perdón, no quiero extenderme mucho, pero de repente la calculadora le permite después al humano hacer cuestiones más complejas. Yo me pregunto, la sustitución de un montón de reflexiones, discusiones de la inteligencia artificial, ¿le permite realmente al humano después tener discusiones más complejas? Porque en realidad lo que genera o lo que ofrece no es algo que esté saneado o que esté, digamos, consolidado, tiene esos sesgos. Entonces es una base sobre la cual podríamos querer construir algo más profundo, más elevado después, pero es una base inestable, o sea, no son los cimientos muy claros. ¿Cómo se confabula eso, digamos, en el proceso educativo? Perdón, antes que conteste Javi, quedan 7 minutos. Sí. Va a haber una pregunta más y Sí, va. cerramos. Voy con la cortita, trato de hacer las cortitas. Tratando de contestar en 7 minutos. Sí, menos. Mañana porque hay que hacer lugar para otra pregunta. 3. Primero, cuidado con el tema de las otras tecnologías no tengan tantos sesgos como estas. Es bravo el supuesto ese. Yo me animaría a decirte que es más bien el caso contrario, y es que las otras tecnologías tenían supuestos bastante más grandes que estas, y que no solo pasa eso, sino que estas tienen los mismos sesgos que las anteriores, que eran enormes, más otros nuevos que desconocemos. Ahí solamente te recomiendo 2 libros que son muy claritos en estos, que son los de un gran pensador de la tecnología, se llama Harold Dinis, tiene uno que se llama The Bias in Communication, los sesgos de la comunicación, y otro que se llama Empire in Communication, que son claves para entender esto, para mí, de lo mejor que se ha escrito en el tema. ¿Tá? Segundo,
Yo distinguiría acá dos cosas importantes con el tema de la incorporación de las tecnologías en la educación y al aula y demás. Primero, el hype. Hay un momento hype donde todo el mundo está usando todo, Ese momento hype, está, espuma. La espuma baja, ¿está? Y después de que la espuma baja, ¿no? O sea, Estados Unidos se llenó de computadoras en la década, perdón, de televisiones en la década de los 80 en las aulas y después esas televisiones quedaron en unos... Hay todavía, si vas a Hawái, hay aulas que tienen unos racks gigantes donde se ponían muchísimos televisores porque lo que se quería hacer, se había grabado en VHS a los mejores profesores de física, matemática, biología y demás, y la idea era que todo el mundo iba a poder tener al mejor profesor de física. O sea, Eso es sin- hype. Eso es hype. Son consecuencias del hype que después, lo que sí pasa es lo que pasa hoy con la calculadora, volviendo a lo que decía Leandro hoy, ¿no? O sea, hay un momento en donde empezamos como a buscar un balance entre cuánto podemos depender de la tecnología sin perder el desarrollo de la habilidad que estamos necesitando generar en los estudiantes. Eso es muy difícil y el sistema educativo lo va calibrando mucho más a tientas de lo que nos gustaría creer. Sí, yo le agregaría también a tu planteo, dijiste varias cosas que tomamos como ciertas, pero si te volvés a escuchar desde afuera diciéndolas, ni siquiera vos estarías de acuerdo con esto de que, por ejemplo, nadie toma en serio los medios. ¿No? Dijiste, no, nadie toma en serio lo que dicen los medios, nadie toma en serio lo que dice un sitio web. Eso ha ido cambiando. Eh, Nadie toma 100% en serio lo que dice el Estado. Nadie toma 100% en serio lo que dice la Iglesia. Eso ha ido cambiando muchísimo. Y de hecho, los énfasis, o sea, dónde está el conocimiento de poder, es un delicado equilibrio entre aquellas cosas que desconocemos y nos generan superstición y aquellas cosas que sabemos cómo operan y nos generan un poco más de certeza. Entonces, parte de lo que estás viendo es el momento de la, si se quiere, dictadura de la ingeniería, en donde como hay un grupo de gente que conoce en profundidad qué significan redes neuronales y algoritmos estadísticos probabilísticos con ciertos niveles de procesamiento, hay un grupo pequeño de gente que tiene la mayoría del conocimiento y que sabe efectivamente qué es lo que eso puede hacer y qué es lo que no puede hacer y cuánto se parece a inteligencia real y cuánto no. ¿No? Entonces, está como esta sensación de que lo que dice la inteligencia, un gran modelo de lenguaje, está siendo tomado como cierto porque la respuesta que te provee es bastante parecida a una respuesta humana. Pero ni cerca de que eso sea verdad, ni cerca. De hecho, a tu pregunta en cuanto a efectivamente puede mejorar las conversaciones que tenemos, puede mejorar las reflexiones que tenemos, ahí hay un peligro y es, depende del ser humano que lo esté usando. Si el ser humano que lo está usando lo que está buscando es una respuesta final, y eso normalmente es un usuario inexperto, que lo que quiere es una solución para salir de una situación, bueno, seguramente ahí no haya mucho valor agregado. Ahora, un usuario experto que sabe hacer preguntas, que sabe interactuar con eso y que lo entiende como un agente externo de un modelo estadístico probabilístico que produce texto de una manera que se parece a un texto producido por un humano, va a poder lograr otras cosas con ese estímulo. Y va a ser una cuestión de tiempo hasta que sea otra tecnología más de la que decimos, bueno, no puedo tomar en serio todo lo que dicen los medios, no puedo tomar en serio todo lo que dice el Estado, no puedo tomar en serio todo lo que dice la inteligencia artificial. Un minuto, vamos. No, consultarle sobre el vínculo entre el avance de la tecnología generativa y los vínculos humanos. Hay mucha gente con visión apocalíptica que va a terminar de destruir. Un poco hablaban de la alfabetización digital, pero ¿cómo lo ven ustedes? Porque si vamos a estar la mayor parte del día en todos los ambientes interactuando con una inteligencia generativa, ¿qué va a quedar de los vínculos humanos? Y al final el estudio Harvard muestra que lo de la felicidad, que los vínculos humanos es el mayor predictor de bienestar. ¿Cómo ven? ¿Cuál es su visión de eso?
Que su novia es una IA. Sí, bueno, ahí está. Sí, te iba a decir, ¿no? Ahí el problema es el humano, siempre. Claro, el tema ahí ahí está el mito de Pigmalión ¿no? En la metamorfosis de Ovidio, que va a eso también, ¿no? Hasta dónde podés sustituir vínculos humanos con artificios. Yo creo que ahí hay dos cosas que son distinguibles. Te diría, históricamente tenemos la idea de que al 100% un vínculo humano es insustituible por el de un artificio. O sea, o el sustituir un vínculo humano con un objeto es 100% imposible, salvo Tom Hanks con Wilson, no conozco a nadie que lo haya hecho satisfactoriamente. Y hasta por ahí nomás, pobre Tom Hanks. Sí me gusta pensar en que el grado en el que los seres humanos complejizamos nuestros vínculos interpersonales a través de usos, perdón, de interacciones artificiales, sí entra en ese mismo ciclo en donde a partir del uso, de la experimentación, el ida y vuelta, vamos encontrando cuestiones, si querés, como más de interacciones virtuosas e interacciones viciosas, ¿no? Por ponerte un ejemplo súper tonto, la semana pasada me pasó de que una amiga me pidió que le prestara un determinado juego de caja porque iba a una reunión con un grupo de amigos con el que recién se estaban conociendo y querían como tener algo que les permitiera como romper el hielo y la conversación y reírse rápido y aflojar tensiones, no sé qué. Y explícitamente me estaba pidiendo un determinado juego de caja para poder lograr ese propósito, ¿no? Ahí tenés para mí una preciosa interacción virtuosa entre seres humanos, artificialidad, y un mejoramiento de los vínculos entre las personas, ¿no? Creo que ahí hay como dos cosas distintas. La sustitución 100%, que creo que es muy poco probable de que no la cataloguemos siempre de un uso vicioso y esto otro que sí puede ser virtuoso. Sí, para agregar, capaz que un factor más técnico y también el aporte que puedo hacer, no estamos ahí, pero ni cerca de que una inteligencia, de lo que hoy llamamos inteligencia artificial, sea una inteligencia artificial general, ni cerca. Es más, con la arquitectura que tenemos disponible hoy tecnológica, no podemos tener una inteligencia artificial general, digamos, ¿no? Que pueda hacer todo. No se puede, necesitamos otros avances tecnológicos para poder empezar a pensar en eso. Por ahora lo que tenemos son modelos estadísticos probabilísticos, predictivos y generativos, ¿no? Básicamente generan tokens, ¿no? Que se traducen en texto, imágenes o sonido, similar al texto, imágenes y sonido que produce un ser humano y por eso le llamamos inteligencia artificial. Eso en cuanto a lo que es genuinamente posible. Después está el miedo, que por definición el miedo es irracional, porque se ubica en un lugar irracional, y está bien. El miedo a ser suplantados o a que nos controle, y tiene que ver con esto que describía yo un poco más temprano, eso se va a ir achicando en la medida que tengamos un vínculo menos supersticioso con este agente. O sea, en la medida que lo conozcamos, sepamos más cómo funciona, podamos crearlo. Por eso, desde Ceibal nosotros estamos trabajando en educar y formar en pensamiento computacional, inteligencia artificial, desde edades muy tempranas. O sea, eso solo se reduce, ese tipo de miedo solo se reduce así. Y después está la última parte que vos hablabas, bueno, del estudio de Harvard que habla de que uno de los mayores predictores de felicidad tiene que ver con los vínculos. No solo eso, sino que además hay un estudio que es no, no tan transversal y científico, pero que fue buscando a personas en su lecho de muerte, ¿no? Y la pregunta a la mayoría de las personas en su lecho de muerte, ¿qué cosas te hubiera gustado hacer más? Nadie dice trabajar más. Nadie dice buscar más tiempo para leer libros o para inventar algo. En general, todo el mundo dice más tiempo para pasar
con mis seres queridos, con las personas que amo, o más tiempo para mí, para las cosas que yo genuinamente amo. ¿No? Yo creo que ese impulso humano tendremos que ver cómo evoluciona en los tiempos que vivimos, pero es como bastante irrefrenable, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que va a depender de cómo creemos estas tecnologías o controlemos estas tecnologías o integremos estas tecnologías a favor de que el ser humano pueda desarrollar esas cuestiones. Y la libertad va a venir en torno a eso, a cuánto puedo yo hacer una curaduría del contexto, tecnologías, opciones, estímulos, motivaciones que el mundo me va ofreciendo para poder encontrar, bueno, esto, el propósito, la realización, en definitiva, el poder encontrarme con el otro. ¿Cuándo o sí se va a ver se va a difuminar la línea entre un otro humano y un otro artificial? Es un poco impredecible. Yo creo que ahí será cuestión de quién lo quiera desarrollar y con qué fines. Y ahí habrá que dar otra conversación. Pero yo creo que es bastante poco atractivo. Elon estaba explorando el camino de los robots sexuales. La voy a tirar ahí y voy a dejarla solamente Para en esa cerrar. línea. Es Para así. cerrar, ¿está? No sé en qué va a quedar eso. No sé qué grado de éxito podrá tener. Pero bueno, muchas gracias, Leandro. Muchas gracias, Javier. Gracias a ustedes.